FIFA World Cup, 2018 FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russia. Aquella tarde invernal de 2010, al darle las sedes de los mundiales de 2018 a Rusia y de 2022 a Qatar, Joseph Blatter estaba cambiando la historia de la FIFA como la conocíamos hasta ese momento y al mismo tiempo firmando su propia sentencia. Estados Unidos e Inglaterra, que habían perdido la votación para albergar los mundiales, denunciaron que existieron irregularidades en el proceso. Las acusaciones apuntaban a presuntos sobornos hacia altos funcionarios de la organización para favorecer a los eventuales ganadores. Sería bueno ver el video de cuando Blatter muestra el papelito con el ganador es Qatar. La cara de Blatter está desfigurado. Blatter sabía lo que venía. Entonces, Washington puso a trabajar en secreto al FBI para cobrar una venganza que tardó 5 años en llegar. A las 9 de la mañana, mientras se disponían a tomar un café para comenzar su día, varios de los dirigentes más poderosos del fútbol mundial fueron detenidos por la policía suiza. Así, comenzó a destaparse el escándalo que más tarde sería conocido como el FIFA Gate. Cuando llegan los Estados Unidos, porque el dinero pasa por sus servidores, no le dan la sede de Qatar, pues dicen con todos y contra todos. Y vámonos. En ese operativo fueron detenidos 7 de los dirigentes más influyentes del fútbol mundial. Entre ellos estaban los entonces vicepresidentes de la FIFA, Jeffrey Webb y Eugenio Figueredo. Mientras eran trasladados por la policía suiza, en Estados Unidos se hacía pública una acusación de 47 cargos por asociación delictiva, fraude electrónico y lavado de dinero. Se dan a conocer una serie de mecanismos que, si bien ya los conocíamos o intuíamos que esto era así, se confirma que había compra de todo tipo de votos y también de derechos de televisación de los mundiales. Es lo que más ingreso le produce a la FIFA, ¿no? La venta de los derechos del mundial masculino de fútbol. Aquel amanecer del 27 de mayo de 2015 marcó un antes y un después para la FIFA. 2 días más tarde, pese al escándalo, Sepp Blatter fue reelegido presidente del organismo. Sin embargo, la presión fue tal que apenas 4 días después anunció su renuncia, convocando a nuevas elecciones. Valid votes for Gianni Infantino, 115. Mr. Gianni Infantino is now officially president of FIFA for the period 2016-2019. Congratulations, Mr. Gianni Infantino. And it was a great sign of democracy in FIFA. And I want to be the president of all of you, of all 209 national associations. I want to work with all of you together, with all of you, in order to restore and rebuild a new era in FIFA, a new era in FIFA where we can put again football in the center of the stage. Hijo de inmigrantes italianos radicados en Suiza, el abogado Giovanni Vincenzo Infantino tenía 30 años cuando ingresó al fútbol organizado. Sus primeros cargos estuvieron alejados de la pelota. Fue representante de asuntos legales de la Confederación Europea de Fútbol durante 9 años. Desde ahí, brincó a la Secretaría General, puesto en el que se mantuvo 7 años y en el que se hizo famoso por presentar los sorteos de la Champions League. Su facilidad de idiomas le daba una ventaja para ser anfitrión de esos eventos, y es que habla hasta 5: italiano, suizo, inglés, español y francés. Él prometió un cambio importante. Él dijo, no, yo vengo a hacer una limpieza. De hecho, forma ese comité de ética independiente, que fíjate que es un comité tremendo, que todos decíamos que es bárbaro. Primera vez, ese comité duró 1 año y todos renunciaron, porque se dieron cuenta que no avanzaba para ningún lado. Por este perfil más ejecutivo que de deportista, varias voces se alzaron en su contra. Pero no solo por eso.
también por presuntamente haber recibido el apoyo de Estados Unidos y de la camorra italiana para comprar los votos necesarios y conseguir el triunfo electoral. A mí me gustaría que los periodistas de verdad investigaran si esta hipótesis pudiera ser. A ver, te sabemos esto. No eres el peor. Eres un becario de la FIFA. Eres un becario de la FIFA. O sea, nos echamos a este. Ya que eras tú. ¿Qué onda? El tema va a estar así. Así va a estar el tema. ¿Te late o no te late? Nosotros hemos sido los que hicimos esto en Irak, en Egipto, aquí, de Trinamoro, Destino Manifiesto, Vietnam, Y yo quisiera que averiguaran los periodistas de verdad si si Infantino dijo, pues órale, pues ya que me queda. Una vez instalado, Infantino prometió terminar con la corrupción transparentando los recursos de la FIFA, la organización deportiva que más recursos genera. Gianni Infantino vino con la promesa de generar más ingresos y de devolver parte de todos esos recursos que estaban siendo identificados y congelados de las corruptelas que estaban siendo develadas. Parte de esos ingresos fueron devueltos, aunque hayan sido porcentajes menores para algunas federaciones, y sobre todo esta idea de expandir el fútbol. Y sí, porque una de las grandes apuestas de Infantino fue expandir el fútbol como nunca antes. El Mundial de 2026 sería el primero concebido íntegramente bajo su mandato y al mismo tiempo la oportunidad perfecta para plasmar su visión del futuro del deporte. Primero impulsó una candidatura inédita entre Estados Unidos, México y Canadá, convencido de que la unión de 3 países garantizaría un mayor negocio. Para ello, el torneo pasó de 32 a 48 selecciones, pasando de 64 a 104 partidos y extendiendo la competencia durante casi 6 semanas. Pero la transformación no terminó ahí. También rediseñó el formato de clasificación, abrió más espacios para patrocinadores, multiplicó los paquetes de derechos de transmisión y convirtió al Mundial en un producto todavía más capitalista. Esta ampliación garantizó un negocio redondo. La FIFA tuvo 120% más ganancias en el Mundial norteamericano de las que tuvo 4 años antes en Qatar. El método para conseguirlo fue sencillo. Lo volvió el evento deportivo más caro de la historia. Los precios de los boletos estuvieron 300% más caros que 4 años antes. Las primeras estimaciones muestran que el 10% de la población más rica del mundo fue la que pudo acceder a los encuentros que mayoritariamente se jugaron en Estados Unidos. Si se supone que en México solo el 1% de la población gana de 100,000 pesos para arriba, el 1%. ¿Y qué te gusta que seamos? ¿160 millones de personas entre México-estadounidenses y nosotros? Sí. Quiere decir que hay 1.6 millones, hermano, de personas. Sí. Multiplícalo por 200. Quiere decir, por 200 países o 211 asociaciones, lo que tú quieras. Quiere decir que hay suficientes mega ricos en el mundo para asistir a este evento totalmente aspiracional. Vendieron todo lo que pudieron. Las conferencias de prensa, las entradas a los entrenamientos, los estacionamientos, los productos oficiales y hasta los pedacitos del pasto en los que argentinos y españoles decidieron al campeón mundial. Y para esto, Infantino contó con un gran aliado, Donald Trump. Se lo imaginaron desde el primer momento como la fiesta privada de Donald Trump y así lo ejecutaron y así lo diseñaron. Yo creo que hay que entenderlo en ese aspecto y totalmente es... ya cada vez se aleja más el fútbol de esta raíz popular, que eso tampoco es novedad, pero digamos, esta manera de mercantilizarlo todo ya es muy burdo, muy evidente. En la cancha por primera vez se instalaron pausas de hidratación, una medida que dejó $25 millones extra a la FIFA. Ofreció soccerizar el fútbol, mucho más de lo que el propio Estados Unidos estaba esperando. Es decir,
yo te doy 4 tiempos en vez de 2 para que los hinchas se puedan comer el hot dog y vuelvan tranquilos con la cerveza y vuelven 5 minutos más tarde. Yo te ofrezco, bueno, la tarjeta roja no me gusta, llamo por teléfono, entonces yo te hago caso a lo que vos me digas, no hay ningún problema. Entradas, las revendemos en subasta y la ponemos a 50 veces el valor de antes. Es decir, yo te doy, ¿qué más necesitas? O sea, de estadios, te doy un mundial en el que prácticamente a México y Canadá los pongo en un lugar de partener y te doy prácticamente todo. De que ya no solo eran las pausas de hidratación, no solo era el show de medio tiempo, no solo eran las cosas que pueden subvertir y pervertir la esencia del fútbol como ha estado estructurado, que en eso podemos ser más permisivos, si cabe la palabra, o que nos puede incomodar porque atenta contra la esencia del juego, pero hay otras cosas que son todavía más graves dentro de esa yanquinización, que son que las visas, por ejemplo, las visas sean susceptibles a capricho, que se criminalicen controles migratorios, es decir, ya sumas aspectos sociopolíticos de una política abiertamente racista de migración, de un país que criminaliza la multiculturalidad, en este cóctel muy, muy yanqui en el que le sumas ya que todo es susceptible a mercantilizar, las pausas de hidratación, todo es susceptible a vender, ¿no? Entonces ya se vuelve algo muy complejo, ya es un entramado mucho más difícil de digerir y en el que tenemos que cuestionar realmente hacia dónde estamos caminando. Se estima que la Federación Internacional de Fútbol Asociado se embolsó $13.000 millones por la realización de la justa mundialista. La institución con sede en Zúrich, refugio histórico de los capitales opacos, recibe sus ingresos principalmente por lo que le pagan las cadenas televisivas por pasar sus partidos. Solo en México, Televisa pagó $208 millones por los derechos. La mayor parte de los recursos de la FIFA vienen por la venta de los derechos televisivos. El negocio de la televisión sigue siendo tan importante y por eso podemos explicar esta injerencia que tiene el VAR y la tecnología. Es una porción más del negocio que se le entrega a las televisiones que compran esos derechos. La segunda fuente de ingresos tiene que ver con, y lo vimos en este mundial, con los tickets que se compran para los partidos. Sigue siendo una fuente fenomenal de ingresos. Por esos dos lugares y por la comercialización de otros productos, pero sobre todo por la venta de derechos televisivos y por los ingresos de los consumidores que somos nosotros, quienes seguimos, a pesar de que nos quejamos tanto, seguimos consumiendo ese producto. A pesar de tener las finanzas más sólidas de su historia, a Gianni Infantino se le ocurrió una idea para seguir generando ingresos y fortalecer su posición al frente de la FIFA. El presidente del organismo impulsó un proyecto para abrir al capital privado los derechos comerciales de sus principales competencias, entre ellas la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes. El mecanismo consistía en dividir el valor de esos activos para que hasta un 30% fuera adquirido por un fondo de inversión en el que participaría Tribe Capital, propiedad de Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, quien está casado con la hija de Donald Trump, además del banco JP Morgan. Si el proyecto avanzaba, la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes pasarían a formar parte de una nueva filial llamada FIFA Forward Enterprise, valorada en $20.000 millones y que buscaría recaudar más de 4.200 millones con la entrada de accionistas externos. La FIFA aseguraba que conservaría el control de las reglas, las competencias y las decisiones deportivas. Una aberración, porque había indicios en torno, casi más ideológicos, más abstractos en torno a esta privatización, esta corporativización del fútbol, pero ya esta propuesta fue muy frontal, fue muy transparente,
que eso ya me parece que también es parte de un discurso ya mucho más perverso de hablar abiertamente de cosas que antes eran totalmente prohibidas, ¿no? De las que no se podía ni siquiera insinuar o que se insinuaban en lo privado. Ahora todo forma casi parte de una simulación, de una distopía en la que todo cabe, en la que todo se vuelve mercantilizable, que todo se vuelve comercializable y que ahora el fútbol, esta amenaza que antes, como te decía, era más ideológica, más abstracta, ya es una propuesta formal de privatizar el fútbol con todas sus letras. Y evidentemente está inmiscuido quien tenía que estar inmiscuido, que es Donald Trump, la familia Kushner, el hermano, el yerno de Trump también, que ya tiene un historial largo además, ¿no? Jared Kushner, el yerno de Trump, el asesor de la Casa Blanca, fue el que cabildeó todo para la sede tripartita del Mundial que acabamos de atestiguar hace muy poquitas semanas. Jared Kushner fue el encargado de introducir a Donald Trump con Gianni Infantino, fue el encargado de llevar a cabo este cabildeo que es decir, cabildeo es un eufemismo para no hablar de prácticas más oscuras en cómo se mueven las esferas en FIFA. Además, le dieron 2 meses a las federaciones para resolverlo bajo amenaza de perder los $20 millones que Infantino les estaba prometiendo. No molesta que lo vean como negocio, porque al final de cuentas es un negocio. Lo que emperra es el cinismo. Eso es lo que molesta. Como bien dicen, no me molesta que me digas perro, sino la perra manera que me lo dices. Que menciones, oiga, tienen 2 días para resolver este asunto. Pues no es así. Y fue la evidencia una vez más de la actitud entreguista que ha tenido Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, a los Estados Unidos. O mejor dicho, a este gobierno particular de los Estados Unidos. El plan encontró resistencia casi de inmediato. Primero fue la UEFA. Su presidente Alexander Seferin advirtió que el alma y la gobernanza del fútbol no son activos con los que se pudiera comerciar. Después, se sumó la CONCACAF, que rechazó la propuesta, cuestionando que una decisión de ese tamaño se pretendiera aprobar en apenas 53 días. La Confederación aseguró que un cambio de esa magnitud debía discutirse con las federaciones y respetándose el debido proceso. Aquí no hay salvadores del fútbol. Si la UEFA se erige como un contrapoder es porque tiene intereses particulares, ¿no? Y porque se siente desplazado del negocio. Ahora, ya estando en este nivel de cinismo, bueno, puedes calcular qué te hace menos daño o qué riesgo, o calcular el riesgo menor, que ya me parece un grado muy alarmante para el fútbol. El debate pronto dejó de ser exclusivamente deportivo. El congresista demócrata Jamie Raskin advirtió que pediría abrir una investigación en el Congreso de Estados Unidos para revisar los posibles vínculos entre la FIFA y el entorno de Donald Trump. Creo que acudimos a un nuevo episodio dentro del fútbol. Cómo se está instrumentalizando el fútbol es lo que me parece peligroso, ¿no? Evidentemente Donald Trump entendió el capital cultural, político y económico que tiene el fútbol y por eso lo está instrumentalizando. No es que Donald Trump de pronto amaneció un día y le interesó el fútbol, sino que es un instrumento para amplificar un discurso que se sostiene en términos políticos, económicos, culturales, migratorios, ¿no? Entonces hay que abrir la perspectiva y bueno, evitar que el fútbol también se convierta en un campo de batalla casi ideológico, ¿no? El mismo expresidente Blatter afirmó que la FIFA nunca debería de venderse a intereses políticos. Lo que consiguió Trump a través de Jared Kushner desde hace mucho tiempo fue tener como subordinado Infantino. Es una sumisión muy abierta, muy absurda, que no había ocurrido antes, ¿no? La FIFA, un poco dentro de todo este entramado, se había prometido no hipotecar la única cosa que no se podía hipotecar, que es su independencia. Ahora ya hipotecó la independencia, ya hipotecó todos esos valores que lo convertían en el garante del fútbol. Entonces todo está dinamitando, pero este fútbol se ha dinamitado en términos políticos como se ha dinamitado el derecho internacional con las invasiones, con todo lo que ha ocurrido. Entonces es un poco el reflejo del mundo en realidad, ¿eh? Una de las pocas federaciones que evitó fijar una postura fue la mexicana, que con Mikel Arreola al frente se limitó a señalar que la propuesta
se encontraba bajo análisis. Me recordaron al viejo PRI, donde siempre tenía que quedar bien con los vecinos del norte para no meterse en broncas. México, a mí siempre me gusta recalcarlo, es un fútbol totalmente despolitizado, totalmente desclasado, y se nota en las decisiones que toma, se nota en sus operadores, en sus administradores, porque Mikel Arreola, hay que decirlo también, es un operador político, administra el fútbol como administraba el IMSS y como administraba la forma de hacer política, es decir, es un tipo que está para hacer caja. No obstante, el rechazo generalizado terminó en apenas 3 días con el proyecto. Gianni Infantino comunicó que el plan ya no iba más ante las evidentes divisiones que estaba generando. Entre esa alianza con Trump, que cae antipática, sumado a que el dinero que él iba a quedarse era un dinero muy grande y que el dinero más grande quedaba ahí, en ese núcleo, y no para afuera, me parece que también hay mucho de eso, ¿no? Como esa cosa de, bueno, te estás cortando solo, no hubo consultas a ellos, por ejemplo. Eso también, hay una cosa de orgullo ahí del dirigente que va más allá del dinero, ¿no? No me preguntaron siquiera nada. Es decir, decidieron y lo anuncia a 10 días del Mundial. Además, pero la crisis para Infantino no terminó con el fracaso del proyecto. Ahora ya hay voces dentro del fútbol internacional que plantean frenar su reelección y aseguran que el intento por privatizar los principales activos de la FIFA terminó por romper la confianza que tenían en su gestión. Preveo su caída tarde o temprano. Tarde o temprano preveo su caída. Lo que sacó un periodista francés, la relación FIFA-AFA, empresa externa, colocación de recursos, eso es un tema que va a estar ahí. Es un tema que va a estar ahí. El descaro que tuvieron para con los Estados Unidos, eso va a estar ahí. Pero los presidentes de la FIFA, la gestión política, siempre han entendido que su verdadera gestión política es darle un poco de dinero y de desarrollo y darle un poquito el dulce a las pequeñas federaciones, las del Caribe, las de Asia. Y esos votos cuentan igual. Si le sigue correspondiendo, si le sigue besando la mano del amo correcto, del amo del poder, va a seguir ahí. Las federaciones que se opusieron advirtieron que mientras Infantino siga como presidente, ellos boicotearán los eventos, incluso planteando la posibilidad de hacer un mundial alterno. 8 países, entre ellos Inglaterra, firmaron una carta en contra de su reelección. Lo que se busca es molestarlo para que se vaya. Creo que hay una especie de consenso ya general. Cuesta creer que Infantino pueda retroceder ante esta situación y mejorarla ya, ¿no? Cuando se llega a ese punto, hasta Blatter en un momento también se fue, ¿sí? No hay manera, ¿no? La sensación es esa, como que está muy solo y que lo puede sostener solamente Trump, y hay que ver si Trump lo va a sostener, porque Trump tampoco es tonto, y cuando ve que el resto del mundo no lo sostiene va a ser bastante complicado. Incluso el presidente de la Federación Jordana ventiló que Infantino lo trató de chantajear, buscando su respaldo a cambio de darle ayuda en los problemas políticos de su país. Un debilitado Gianni Infantino convocó a una reunión de emergencia con su grupo más cercano y algunos de los representantes de las principales confederaciones. Tras el encuentro celebrado en Marruecos, la FIFA publicó un comunicado en el que aseguran que el presidente cuenta con el apoyo del núcleo duro de la institución, por lo que no permitirán más críticas a su gestión. Tras esto, el presidente de Marruecos salió a respaldar públicamente a Infantino. Lo llamativo es que lo hizo apenas unas horas después de que un diario publicaba que le habían otorgado a su país la final del próximo Campeonato del Mundo, que originalmente se celebraría en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. El ex capitán de la selección portuguesa Luis Figo expresó la urgencia de cambiar de liderazgo dentro de la FIFA. En 2016, Figo compitió contra Infantino por la presidencia, aunque al final terminó declinando a su favor. Las demandas de una transformación alcanzaron también al primer ministro canadiense Mark Carney. Se vaya Infantino o se quede, su imagen ya quedó ligada a la corrupción y la discrecionalidad. Es probable que cuando él rinda cuentas, como Gustavo Díaz Ordaz dice, oye, pues yo entregué el país en números negros. Sí, güey, pero fuiste responsable de una matanza. o sea, sí te entiendo, Gianni, sí te entiendo. O sea, trajiste lana, trajiste dinero.
pero tu imagen es del carajo. Mientras la FIFA vive un nuevo episodio de incertidumbre y corrupción, el resto del mundo nos preguntamos qué camino tomará el fútbol y qué lugar todavía alcanzamos a ocupar los aficionados en este juego de los supermillonarios y poderosos. Que vuelva a ser una fiesta popular, ¿no? Y que no sea un fútbol de ricos solamente, y que estos tipos solo piensen en el dinero y se lleven fortunas y la gente no pueda ver ni un solo partido, ahorrando toda su vida para ver un partido mundial, ¿no? Da muchísima pena que pase eso, así que espero que cambie, pero está difícil.